Segundo punto muy importante. ¿El diezmo es solo para los levitas o solo se lo entregaba en el templo? Bueno, uno de los errores frecuentes cuando empezamos a explicar en el diezmo es que se cree que el término diezmo se instituyó desde que se crearon los sacerdotes de la casa de Leví, y es un error muy frecuente no irse al principio de la historia, el cual está en Génesis 14:20. Entonces, en respuesta sencilla dicen, no, el diezmo se creó para los levitas y como ya no existen, se acabó. Pero eso es totalmente falso. El diezmo no existe desde que se crearon los levitas. El diezmo existe de mucho antes. Génesis 14:20 lo tenemos, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo se administraba el diezmo en esa época? ¿A quién dio si no eran levitas? ¿En dónde se guardó el diezmo si no había templo? ¿Qué se hizo con ese diezmo? Son preguntas que no tenemos respuesta, pero vemos algo interesante. El diezmo sí se entregaba fuera del templo y el diezmo no era originalmente para los levitas. Aquí le entregó a Melquisedec, rey de Salem, ¿sí? Entonces esto es importante. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es cómo Abraham sabía que había que diezmar, o de dónde le nació en el corazón que había que diezmar. Abraham se supone que creció con Sem. Sem fue el bisabuelo de él, el bisabuelo de Adán. Entonces parece que Abraham creció con Sem, y desde ahí él fue instruido en la palabra con el temor a Dios, ¿no? Ahí aprendió todas las cosas de Dios. No es que de la nada Dios se le apareció, no es que de la nada él ya sabía. Esto es muy interesante porque si es que quisiéramos ponernos quisquillosos, le podríamos decir a la Yolita en qué capítulo está eso. Porque si revisamos desde el capítulo 14 para atrás, no vemos ninguna ordenanza que diga que hay que dar el diezmo. Entonces, esta es la primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia. No sabemos, podemos empezar a decir, no sabemos cómo se le enseñó, no sabemos quién originó, si fue Sem, si fue Noé, pero que sí sabemos una cosa. Hay un testimonio también en Génesis 7:2, vamos a retroceder rápidamente. Sí. La verdad, como es, Abel ya sabía que tenía que diezmar, igual que Caín. Presentaron una ofrenda. Pero podía ser el diezmo. Ya sabían que tenían que dar a Dios lo mejor. Ahí voy. Este hecho de cómo es que supieron. Por ejemplo, Génesis 7:2 nos dice que Noé hizo lo siguiente al meter los animales al arca. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Nuevamente volvemos a la misma pregunta, pero con diferente escenario. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y cuáles no lo eran? ¿En base a qué se te citó? Esa otra pregunta. ¿Por qué 7? Puede ser para mantener que no haya el desbalance entre el bien y el mal, porque lamentablemente los animales impíos tienden a generar enfermedades. Los animales no puros tienden a generar y ser foco de enfermedades infecciosas. Entonces, para balancear el hecho, puede ser de que no se venga plaga a los demás, pues 7 parejas por una de animales no limpios. En cualquier caso, ¿cómo lo supo Noé? De la siguiente manera, Génesis 26:5. Por cuanto escuchó, como le escucha Israel, Abraham mi voz, y guardó mi guardia, mis mandamientos, mis promesas y mi Torá. Entonces, aquí la ley nos está hablando de la verdadera ley oral, cuando los patriarcas se enteraban lo que había que hacer directamente de la boca de Dios. Porque aquí estos mismos preceptos son lo que después se escriben en el monte Sinaí. Lo que quiero decir es algo importante, escuchar la voz directamente es lo que nos hace nosotros igual hoy en día guardar los mandamientos, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con esto. Y esto no es nuevo, sino que ya pasó con Abraham. Y ese hecho de escuchar su voz es lo que le dio el entendimiento con los mandamientos, que han sido los mismos
toda la existencia. No es que los animales puros e impuros se crearon en Levítico 11. Han existido siempre. La maldad y la bondad no existen desde que se creó la Torá. La maldad ya estaba apartada porque se apartó de Dios. Entonces, así como Noé sabía cuáles eran los animales puros y no puros por Dios, asimismo Abraham sabe que el diezmo existe y que es un mandato de Dios porque lo escuchó de su voz propia. ¿A dónde queremos llegar con esto? Que el diezmo existía largo antes de los levitas. Punto 1. Entonces, no es creación de los levitas, no es lujo de ellos. Antes ya se dio. Lo que digo que no sabemos es cómo se administraba, dónde se guardaba o a dónde se llevaban. Y algo que nos tiene que llevar esto a analizar es que los mandamientos no se eliminan, los mandamientos se actualizan. Ejemplo, ya no se hace sacrificios, no porque se eliminaron, sino porque se hizo uno superior a todo lo demás. Y así, cuando un creyente se acerca, apela ese sacrificio máximo de nuestro Señor Yeshua. Punto 2. Al principio solo eran los sacerdotes, los levitas. Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes? Somos todos, porque así debió haber sido al principio. El sacerdocio no se eliminó, sino que retomó su origen verdadero. Me serán un reino de sacerdotes y de gente santa, mi especial tesoro sobre la tierra. Otro ejemplo de actualización. Los mandamientos se escribieron en piedra. Ahora, ¿dónde están escritos? En el corazón. Entonces, lo mismo pasa con el diezmo. Se daban a los levitas. ¿A qué se actualizaron? ¿O cuál fue la actualización del diezmo? Pero no podemos decir fácilmente que se eliminó, porque como digo antes, los mandamientos no se eliminan. Es lo que dijo nuestro Señor. Ni una jota, ni una tilde pasarán de esta ley. Primero pasa el cielo y la tierra, pero esta palabra no pasará. ¿Ya? Vamos al punto 2. Estamos de acuerdo, demostrando escrituralmente que el diezmo no se creó con los levitas, ni era solo para ellos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque este es uno de los principales. El diezmo era solo para los levitas, pero no, ese no fue el inicio de la historia.